misterio. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, querida comunidad del misterio? Ya estamos aquí, listos para su programa temático. Déjenme saludar a mis queridos compañeros, mi querido Charlie Pérez. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué pasó, Edgardo? Es un placer saludarte esta mañana, tarde, noche, en Cuando sea, este mes de hombre. septiembre, de octubre, no Y sabemos. llueva o haga frío, calor, ¿no? Porque ya no Sí, sabe uno ya también. se acerca el otoño o ya estamos en otoño, uno nunca sabe. Mi querido Juan Carlos Martínez, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal, mi querido Edgardo? Pues bien, esperemos que no sea todavía diciembre, ¿no? Para la gente que pues para y nos ve un poco tarde. Para Pues, algunos viajeros en el tiempo, ¿no? exactamente, pero muchísimas gracias Que por cierto, por ahí invitarnos. un seguidor ya nos dijo que ya se emparejó, que ya está al corriente. Entonces ¿Ya? ya tenemos uno menos. Bueno, pues ya ni modo, un viajero menos del tiempo que nos escucha y nos ve. Así es. Oigan, y hoy tenemos un programazo especial, para lo cual permítanme, por favor, presentar a Silvia Martínez. Ella es maestra en psicología, docente y fundadora del Centro de Reconexión del Alma, donde se imparten cursos de temática psicológica y de desarrollo espiritual. Mi querida Silvia, ¿cómo estás? Qué gusto que nos acompañes. Hola, Edgardo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Charlie. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Y pues aquí andamos. ¿Ah? Y pues hoy vamos a abordar un tema, queridos compañeros, que no habíamos tocado aquí y a mí en lo personal se me hace muy interesante, aunque sé muy poco, pero para eso tenemos aquí a la experta, la querida Silvia, pero sí me llama mucho, muy poderosamente la atención este tema. Yo no sé qué piensen ustedes, compañeros, la geometría sagrada. Suena como interesante y complicado, ¿no? Pero vamos a dejar que Silvia nos explique. A ver, Silvia, vamos desde el principio. ¿Qué es la geometría sagrada? Explícanos a nosotros y a todos los que nos ven. Bueno, miren, la geometría sagrada, como bien primero que nada su nombre lo dice, geo-tierra, metría, medir. Entonces, como tal, la geometría tiene que ver con las mediciones de la Tierra, lo que se está midiendo y lo que de alguna u otra manera vamos a encontrar nosotros. Y sagrado, pues evidentemente es aquello que viene divino y aquello que nosotros hacemos sagrado, ¿no? Que le vamos a dar de alguna u otra manera esa pauta o esa forma. Y bueno, la geometría sagrada pues realmente es muy, muy, muy antigua. Algunas personas consideran que viene con los griegos o que viene desde Fibonacci, ¿no? Pero en realidad es anterior. Primero que nada, pues esta espiral áurea, ¿no? O de Fibonacci, que muchas veces nos dicen que es la espiral dorada y la cual vamos a encontrar en absolutamente todo. Pues en realidad, antes que él, pues la mencionó Euclides y antes que él incluso, pues la mencionaron en los libros de los Vedas. Ok. Estamos hablando más o menos de 2500 años desde Cristo, ¿no? En donde también se van a tener figuras geométricas, pues en recintos, en pirámides, en lugares, pues donde no se pensaría que estuvieran ahí y sin embargo se encuentran, ¿no? Sobre todo la más famosa de ellas, la famosísima flor de la vida o la semilla de la vida. Entonces, si quieren, a ver si Bueno, puedo. yo no sé si tenga que ver, Silvia querida, pero creo que el templo original de Salomón tenía unas medidas específicas, ¿no? Entonces vendríamos desde allá o quizá incluso antes. Muchísimo antes, ¿no? Porque bueno, realmente los templos que vienen un tanto de la filosofía judía y demás, pues los primeros realmente eran encinos, ¿no? Incluso ahí muchas veces nos van a mencionar los encinos sagrados o los bosques tal cual de los olivos. Entonces, mucho eran las piedras sagradas y los fundamentos. Pero la geometría que, por ejemplo, va a seguir el templo de Salomón, pues tiene que ver con toda la Kabbalah, como también la geometría sagrada, porque ahorita, bueno, muchas de las figuras de la geometría las vamos a ver o las vamos a encontrar justo en ello, ¿no? Pero para explicarles mejor esto, déjenme enseñarles algunas cosas que son interesantes, ¿no? Bueno, primero que nada, la flor de la vida, para quien no la conoce, presentamos, ¿no? Entonces, esta va a ser lo que se conoce como la semilla de la vida y la flor de la vida como tal, la vamos a tener aquí, esta figura.
Esta figura la vamos a encontrar en muchísimos lugares, ¿no? La van a tener los dragones Fu, ¿no? Los leones o dragones Fu de la cultura china en los templos. Esta figura es justo la que tienen las pelotas, ¿no? Por ejemplo. En alguno de las pirámides de Abidos también se encontró este grabado, prácticamente hecho con láser, ¿no? O sea, porque no se ha encontrado la técnica con la que se llevó a cabo. Entonces, es una figura que encontramos en muchos lados. Nos está hablando de pues diferentes pétalos, si se pueden ver ahí, pero estos pétalos son más que un simple pétalo, o es mucho más que una simple flor, porque en realidad todo es un simbolismo, ¿va? Entonces, lo que aquí vamos a ver en realidad son mandorlas, y cuando decimos, bueno, ¿y qué es una mandorla? Bueno, pues la mandorla es lo que se forma de esta figura. Esta figura es que también geometría sagrada. Vamos a conocerla como Vesica Piscis, y la palabra Vesica Piscis significa la vejiga del pez. Nosotros vamos a decir, bueno, ¿y eso qué? ¿Qué tiene que ver un pez con esto? ¿No? Claro. Tiene que ver muchísimo, porque resulta que este es un símbolo del cual salen muchísimas cosas cristianas o católicas, ¿no? Incluyendo esta parte de Jesús visto como el pez o el pescador, ¿no? Y de aquí justo va a ir saliendo esta figura, que pues es el pez de los cristianos, ¿no? Y los cristianos gnósticos lo empezaron a utilizar muchísimo porque es la unión de la tierra y el cielo. Son dos círculos, dos unidades que se unen y generan esta parte central que es femenina, es la mandorla, y que finalmente la vamos a ver pues también encabezando en muchísimos templos o lugares, ¿no? Ahí ustedes, por ejemplo, pueden ver cómo esta mandorla va a estar justo enmarcando a Jesús o a la carta 21 del tarot. ¿Por qué? Porque implica la unión entre el cielo y la tierra. La vejiga natatoria en el pez hace que este flote y es el que permite que tengamos la sensación pues de que o está nadando o volando, ¿no? Incluso. Entonces nos habla de este trance o de este camino de mundos. Entonces imagínense, aquí solamente estamos viendo una intersección. En la flor de la vida estamos viendo 72 intersecciones, como los 72 nombres de Dios. Wow, oye, está bien interesante. A veces, bueno, no a veces, yo creo que siempre que vemos este tipo de figura, en este caso de la flor de la vida, pues no, la gente que no sabemos mucho, pues nos quedamos, qué bonito, qué padre, ¿no? Pero todo ese significado que ahorita nos estás diciendo, las imágenes que estamos viendo, pues está en todos lados, o sea, realmente está en todos lados. Para las personas que no sabemos mucho, traer o portar un dije con la flor de la vida, ¿en qué nos puede beneficiar o en qué nos puede perjudicar? ¿Nos modifica algo el ADN? ¿Tenemos alguna protección de más? ¿Cómo nos podría ayudar tener una flor de la vida? Bueno, lo que pasa es que la geometría sagrada en sí va a comunicarse directamente con el inconsciente. Y cuando se vincula con el inconsciente, nuestro inconsciente empieza a generar armonía o bienestar, precisamente por cómo está viendo la composición. Esto es independientemente de la figura que se utilice. Por ahí de pronto yo escucho que hay quien dice, no, es que si usas, no sé, un cubo de Metatron te va a ayudar a encontrar tu destino, y si lo pones en un lugar donde hay muchas personas, vas a hacer un caos porque todos van a estar buscando su destino y se va a puntear y demás, ¿no? Y no, la realidad es que no va por ahí. En realidad todo esto de conocimiento, toda esta geometría, son símbolos que lo que hacen es abrir nuestra parte inconsciente para tratar de encontrar una armonía. Y entonces poder ver la divinidad que existe en nosotros y en lo que nos rodea. Entonces, creo que más bien va por ahí. O sea, en la medida que tú portas un símbolo sagrado, una geometría sagrada, sea la que sea, la flor de la vida, el cubo de Metatron, la mandorla, demás, tú ya estás generando en tu inconsciente una unidad. Y estás generando la idea de una estructura perfecta. Porque al final, ¿qué hay más perfecto que el universo? ¿Qué hay más perfecto que nuestro cuerpo?
que las proporciones que incluso guarda nuestro cuerpo. Todo es perfecto, todo obedece a esa geometría, ¿no? Y hoy en día también lo vemos un poco porque tenemos bioingeniería, ¿no? Entonces, los drones, pues basados en el vuelo de una libélula, ¿no? Sí. Entonces, nos encontramos con muchísimas cosas que vienen ahí, ¿no? Y ahorita que decían, lo encontramos mucho, pues sí, porque miren, ahí está Mastercard, Gucci, Rolex, Chanel, Audi, pues sí, claro que lo vamos a encontrar mucho, ¿no? Pero yo creo que, perdón que te interrumpa, pero yo creo que en este tipo de logos que estamos viendo, ahí buscan otra cosa, ¿no? Es como llenar ese hueco con algo de ellos, por ejemplo, el de los coches, ¿no? A lo mejor, pues, la gente que lo trae siente paz y no sabe por qué, pero es porque parte de esa simbología, ¿no? Que hay unas que te generan paz, te generan una necesidad, algo. Sí, porque genera armonía, pero sobre todo lo que va a hacer es que de inmediato te va a llamar la atención. Entonces tú no sabes qué, pero te llama. Y entonces dices, ay, ¿por qué me gusta tanto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Bueno, pues es porque están ocupando un elemento que viene desde antaño en el inconsciente y que de inmediato te va a mandar una señal, ¿no? Entonces lo que realmente van a buscar ellos es llamar de inmediato tu atención, ¿no? Wow. Oye, querida Silvia, y bueno, entonces, por lo que estoy entendiendo, la geometría sagrada toca diferentes aspectos, ¿no? Numerología podría ser, por ejemplo, claro. Figuras y medidas, ¿no? Pero cuando dices sagrada, cuando hablamos de sagrado, pues inmediatamente nos remite a una religión. ¿La geometría sagrada está inscrita en alguna? ¿Pertenece a alguna? ¿Cómo debemos de entenderla? Y si es así, ¿cómo se relaciona a lo mejor con otras religiones? Pues o con otros rituales, por ejemplo, las runas, ¿no? Sí, yo diría que pertenece a todas, ¿no? Miren, ya tú mencionas las runas, ¿no? Esto que ustedes ven aquí es el Vaticano. La estructura del Vaticano es la mandorla. Ahí es una doble mandorla. Aquí vemos una iglesia, la entrada es una mandorla, pero esto que ustedes ven aquí es una coladera en Glastonbury. Esto es de la cultura celta, de los Wicca. Claro, claro. Y es una mandorla. Entonces, la geometría sagrada se va a ocupar en muchísimos lugares y espacios. Pero si hay alguien que de alguna u otra manera la va a amplificar, van a ser las personas pues del Islam, ¿no? ¿Por qué? Porque esto que ustedes ven aquí se va a llamar murkana. Una murkana es una manera en la cual generalmente, bueno, los islámicos, los musulmanes, van a buscar representar a Dios. Como dentro de la creencia nosotros no podemos hacer ídolos o imágenes de la divinidad, porque estaríamos como corrompiéndolo, ¿no? Entonces no vamos a poder ver dentro de esta perspectiva a Dios como un hombre barbón y viejito, o a Jesús o a la Virgen, pues entonces se basa en la geometría. Esas figuras que ustedes ven ahí como paneles, están sacados de números o de la geometría que sacan de los escritos del Corán. Y entonces con eso van sacando ciertas geometrías a partir de las cuales realizan cosas como esta. Ok. Entonces podríamos decir que la geometría sagrada existe desde siempre y ahí está en la naturaleza, ¿no? Y nosotros la descubrimos o la interpretamos. Exactamente, y además la vamos a ir encontrando en todo, ¿no? O sea, bueno, aquí traigo varias cosas ahí como para enseñarles, pero mira, me encanta esto porque aquí ustedes ven la figura. Esto es el todo, el círculo, la unidad, el todo. Esta es cuando dos círculos, dos unidades se juntan, pues está haciendo esta mandorla. Y aquí, bueno, pues luego vamos a ver 4 que se están uniendo. Y esto mismo lo vamos a ver en el cosmos, en el universo, como figuras de galaxias. Y lo vamos a poder ver en un óvulo que está siendo fertilizado y que va generando vida. Esto es en el macrocosmos y esto es en el microcosmos.
Entonces lo vamos a ver pues desde la existencia misma, ¿no? Y la geometría viene justamente bueno, es sagrada, porque bueno, ya les comentaba yo de aquí de los musulmanes, pero lo mismo vamos a ver, por ejemplo, con los monjes budistas, ¿no? Que los monjes van a estar haciendo todos estos cuadros y al final deshacer, porque todo lo sagrado y todo lo divino y todo lo que está en el cosmos tiende al caos. Cosmos significa orden. Caos, el desorden, el desequilibrio. ¿Dónde podemos ver esa geometría sagrada? En un incienso. Ustedes prenden un incienso y el incienso de inmediato va a subir y va a empezar a hacer espiral. Pero después de un rato de hacer espirales, ¿qué sucede? Se dispersa. Su cosmos, su orden, tiende al caos. Y eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros tenemos una geometría inicial perfecta. Conforme vamos creciendo, vamos alimentándonos correcta o inadecuadamente, vamos haciendo, nos dormimos tarde, ¿no? Cosas inadecuadas, demás. Pues entonces nuestra geometría va cambiando, va mutando, tiende al caos. ¿Estamos hablando de ADN? Pues de ADN, de forma, de todo, ¿no? Porque vamos a tener nuestro cuerpo energético, entonces ahí lo vamos a ver. Y fíjense, ¿qué pensarían si les dijera que la geometría sagrada también tiene que ver con las plantas sagradas? Caray. Suena lógico. Una planta sagrada como la ayahuasca, ¿cuál sería? Como el peyote. Claro. Sí, ¿por qué? Porque ellas son las que nos abren a la geometría, ¿no? Miren, aquí tenemos un peyote que nos enseña hexágonos perfectos. Y aquí tenemos, pues, alguien que ha probado DMT, pues un viajezote de DMT, porque así es como se ve. Cuando alguien consume DMT, lo que empieza a observar es la geometría que existe en todo, el hilo conductor que va generando toda la creación. Y ahí está. ¿Cómo ves, mi querido Charlie? No, yo estoy anonadado. La verdad es que está súper Te quedaste mudo, ¿verdad? Sí, mudo de la Me impresión. quedé estupefacto. Y mira que para dejarme mudo a mí es complicado. Pero es complicado, sí, te lo agradezco mucho, Silvia. Sí. No, también hay veces en las que hay que callarse y escuchar. Y sobre todo cosas tan interesantes como esta que de pronto las ves. Además son súper cotidianas, ¿no, Silvia? O sea, están en todos lados, las ves en todos lados. Yo desde la primera figura sí me di cuenta que está formada por puros círculos. Todos son círculos entrelazados, ¿no? Y después en el asunto ese de la publicidad pensé yo en los aros olímpicos, por ejemplo, que también están entrelazados, se ocupan mucho. Sí, es cierto. Y sin platicárnoslo, pues ahí están. Entonces, de pronto sí ver cuán ignorantes somos de este tipo de cosas me sorprende muchísimo. Yo estoy muy atento, la verdad es que estoy muy, muy metido en lo que nos estás diciendo, Silvia, y pues tú síguele, te estamos escuchando con muchísima atención. Conste. Por favor. Yo tengo una pregunta, quizá tonta, bueno, quizá no, debe ser una pregunta tonta. ¿Para qué nos sirve saber, conocer todo este asunto? Muy buena pregunta, mi Charlie. ¿De qué nos sirve a la gente de a pie, a la gente ignorante como nosotros? Y como nosotros me refiero a JC y a mí, porque Edgardo sí es... Edgardo aquí el único que sabe e investiga es Edgardo. Sí, nosotros somos un par de ignorantes. ¿De qué nos sirve? ¿Para qué la podemos utilizar en el día a día? Pues yo creo que primero para encontrar nuestro lugar en un todo. Es decir, todo guarda una perfección, todo guarda una relación. Si nosotros empezamos a entender eso, entonces comprendemos nuestra propia perfección en lo imperfecto que podemos llegar a ser. Sí, porque eso es cierto, sin duda. Somos seres perfectos desde que nacemos. Somos máquinas perfectas, hechas con una ingeniería perfecta. Cada uno de nuestros órganos, el cerebro, el pensamiento, el raciocinio, todo, o sea, es una cuestión que a veces no podemos entender o no podemos
hacer consciente lo perfecto que es, empezando por el cuerpo humano y siguiendo por el mundo y el cosmos, y desde el microcosmos, como lo dices tú, ¿no? Somos máquinas perfectas, máquinas que se regeneran, que se curan solas, ¿no? En algunas ocasiones, desde luego. Pero somos máquinas perfectas, somos máquinas simétricas, somos máquinas que están muy bien hechecitas por quien ustedes quieran que sea el creador de estas máquinas. Somos máquinas perfectas, ¿no? Y ahí lo estás mencionando. O sea, al final del día, cuando nosotros vamos entendiendo esto, pues ahora dime en toda esta perfección, ¿qué sentido tiene la ansiedad, la depresión, la angustia? Cuando estás entendiendo que todo lo que está a tu alrededor realmente es perfecto y cabe en algo increíble. Lo tenemos que hacer a un lado, ¿me entienden? Porque entonces somos parte de un todo divino. Y entonces empiezas a apreciar la vida de una manera diferente. Empiezas a ver que esa geometría, que esa perfección se guarda en absolutamente todo y tú eres parte de ese todo. Y entonces empiezas a reconectar con tu verdadera esencia. Empiezas a ser quien verdaderamente eres. Ya no importa la máscara. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para entender todo eso? Porque digo, se oye muy fácil, muy simple, exacto. Pero es complicado. Cuando empezamos a ver las figuras y empezamos a meditar en ellas, con el simple hecho de observarlas y contemplarlas, ustedes van a empezar a encontrar equilibrio y el inconsciente los va a ir llevando solito a que vayan generando sus propias ideas. Por ejemplo, la unidad, que es el todo, el círculo, ¿no? En todas las culturas, esa unidad, ese círculo es el sol. En todas. Y luego nosotros vamos unificando esas dos y vemos la mandorla, pues vamos a entender que de ahí viene el yin y el yang, por ejemplo, ¿no? Y solito va a empezar a generarse un equilibrio, pero no nada más eso, también es la unión de tus dos hemisferios cerebrales. Claro. Y entonces empiezas a observar que a través de la contemplación empiezas a divagar, empiezas a irte, empiezas a sacar conclusiones o conjeturas que te van llevando a tu propio encuentro, a tu propia búsqueda. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a dejarnos ir, a observar y verdaderamente contemplar. Contemplar es observar algo sin el pensamiento. Oye, pero es un proceso largo, ¿no? O sea, me imagino que es complicado, es de mucha paciencia, es como escuchar una canción. Vendría a ser como meditar, ¿no? Ajá, lo primero de una canción que te llama la atención es la melodía, ni siquiera es la letra. O sea, es la melodía, es la música como tal. Aquí en este caso, la imagen que estamos viendo ahorita, pues es una imagen simétrica por donde lo quieras ver, ¿no? Y empiezas como a trabajarla en los colores, le empiezas casi a contar las cuentitas que tienes ahí, los colorcitos, lo asocias con, no sé, con flores, todo eso, pero me imagino que es un proceso bastante complicado, sobre todo para gente desesperada, ¿no? O sea... No, porque lo que pasa es que vamos a tener diferentes formas de entrar a la geometría sagrada. Una de ellas puede ser simplemente contemplando, observas. Yo no estoy haciendo las chaquiritas ni estoy haciendo nada de ello, solo lo observo. Y eso ya me está dando una idea, ¿no? Ya me abre la mente a algo diferente. Esa es una forma. Meditar en ella es cerrar los ojos, introducirme en la figura y darme cuenta que proyecta hacia mí. O lo que cada una tiene que ver, porque evidentemente cada figura, cada número también tiene una relación, ¿no? Con los sólidos platónicos y con los elementos, con el agua, con el fuego, con todo. Pero independientemente de ello, si yo dibujo un mandala y entras en el trance de verdaderamente dibujarlo o de hacerlo incluso tú mismo, entonces ahí también estás generando un equilibrio en tu ser. Pero ¿de qué depende que solo lo veas o que lo traces? Pues de tu paciencia, de tu nivel de conciencia, de lo que quieras generar, ¿no? Algo que lo que busca mucho la geometría sagrada es el equilibrio, evidentemente,
porque estamos unificando hemisferios cerebrales, estamos equilibrando nuestra materia con lo divino, y lo que va a buscar es que en algún momento dado nosotros podamos ser impecables, diría Miguel Ruiz en la Toltequidad, ¿no? Sé impecable, que lo que hagas, lo hagas bien a la primera. Y bueno, eso no significa que a la primera me va a salir bien, ¿verdad? Porque, híjole, hay que hacer un buen de intentos. Pero si ustedes realmente se concentran, se sientan, generan un espacio propicio, ponen esa música que les agrada, ven la figura, empiezan con su compás, empiezan a trazarla, empiezan a adentrarse en ello, van a ver que les empieza a salir perfecto. Hasta que por ahí les habla Edgardo y les dice, oigan, ¿qué pasó? ¿Cuándo vamos a grabar? ¡Chin! Ya me que alguien nos interrumpa. Sí, te sacan. ¿No? O sea, ya, me sacó. Sí, claro, claro. Y en ese momento te equivocaste, en ese momento retomas y boom, trazas chueco. Entonces empiezas a darte cuenta de que tu mente sí puede entrar en este estado de paz, donde sí salen las cosas impecables, porque estás en lo que estás en el aquí y el ahora, estás concentrado, estás en tu presencia. Que eso es lo que realmente va a buscar, ¿no? Por eso decían, ¿cuáles son los beneficios? Pues muchos, ¿no? Porque depende de cómo lo veas. Desde qué perspectiva te pongas, van a ser los beneficios. Si yo lo trazo, bueno, pues voy a trabajar en ello. Si trabajo en la parte simbólica, a ver qué me quiere decir el triángulo, qué me quiere decir la mandorla, qué me quiere decir el cubo, ¿no? Entonces, todo ello, de acuerdo a cómo lo veamos, nos va a ir dando una forma de entender esa realidad, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver todo ello. Entonces, digamos, por ejemplo, en el sentido práctico, es un camino de desarrollo espiritual o ontológico, personal. Y, por ejemplo, digamos, intelectualmente, ¿hasta dónde se puede llegar? ¿Qué tan complicado es? ¿O cuántas figuras a lo mejor se sabe que hay? ¿O qué seguiría? ¿Cuál seguiría el siguiente paso? ¿O una persona que se dedica a la geometría sagrada, hasta dónde puede llegar? Supongo que hay que relacionarlo con muchas otras disciplinas, ¿no? Lo que pasa es que conforme vamos estudiando la geometría sagrada, nos vamos dando cuenta todo lo que implica, ¿no? Por ejemplo, un triángulo puede ser el fuego, pero también es la tetractis de la cábala, pero también ahí van a estar los 22 senderos, y ahí mismo en la tetractis también voy a encontrarme las 10 sefirot de la cábala. O sea, va a depender mucho de las figuras y el cómo, ¿no? En el cubo voy a encontrarme las 21 cartas del tarot, voy a encontrarme en la terminación de un teocalli, porque nuestras pirámides, el nombre real es Teocalli, la casa de energía. Y entonces fíjense la diferencia, ¿no? Vean una pirámide egipcia, claro, cómo terminar en un triángulo, tal cual, perfecto. Y sin embargo aquí terminamos en cubos. Eran espacios de meditación, en donde dentro de un cubo tú tienes arriba, abajo, derecha, izquierda, norte, sur, ¿sí? O sea, es un todo, y tú te conviertes en el centro del universo, ¿no? Y si nos seguimos, bueno, pues cada una de las figuras va a tener diferente representación, ¿no? Okay. Adentro el triángulo, pues es el número 7, pero también es el espíritu dentro del cuerpo, ¿no? Entonces tiene diferentes formas, ¿no? Pero hay, por ejemplo, como un límite, Silvia, así que tú digas, o sea, ¿se puede seguir estudiando o ya hay alguien que tiene doctorado y ya lo sabe todo? ¿O hasta dónde se conoce esta geometría sagrada? ¿Se sigue estudiando? No sé. Yo creo que se tienen las figuras básicas. Las figuras básicas nacen desde el círculo hasta el enneagrama, que es la figura que nos va a dar el 9, ¿no? Y vamos a ver cómo cada una de estas nos va a dar diferentes cosas. Yo sabía que el dodecaedro, por ejemplo, creo que dicen que es la más perfecta, ¿no? Sí, porque ahí ya el 12. Lo de Metatron, pero ahí es a lo que voy. O sea, primero vas a tener tus primeros números, del 1 al 9. Luego vamos a tener un desarrollo un poco diferente, porque aquí tienes la semilla de la vida, el árbol de la vida, la flor de la vida y el fruto de la vida.
Ok. Y entonces en estas figuras tú tienes todo un desarrollo filosófico, espiritual, simbólico, que te lleva mucho, ¿no? Y si nos vamos a que cada letra hebrea representa un número y por ende en un plano circular tú le puedes poner una directriz o un vórtice, pues ahora vete cuántas letras hebreas hay, cuántos nombres divinos hay, y cada uno en un ángulo diferente te va a dar una geometría sagrada en específico. Entonces ahí podemos ir al infinito y más allá, ¿no? Y si no, pues bueno, pues nos vamos a quedar en esto, que es bueno entender, ¿no? Aquí veo la semilla de la vida, pero pues aquí están mis 7 chakras. Uh-huh. Aquí veo el árbol de la vida, pero aquí está mi cuerpo, mi cabeza, mis pies, ¿no? Mis hombros, aquí está todo. Aquí tengo la flor de la vida, pero están los 72 nombres de Dios. El número 72, que es el ángulo que se necesita para hacer una estrella de 5 picos, o pentagrama, que era la figura secreta de la escuela pitagórica. Con ella trabas, ¿no? Y de a partir de ella se sacan las notas musicales. Pitágoras nos da el arpa pitagórica gracias a que va dividiendo cada uno de los segmentos de la estrella, y entonces saca 8 notas a partir de la ley de Fibonacci aplicada a la estrella. Ok. 32 también va a ser gemátricamente el número que tiene que ver con Gesed, que significa misericordia. Entonces termina siendo un regalo de la divinidad, ¿no? El número 72. ¿La música, por ejemplo, también podría estar asociada con la geometría sagrada? Está súper asociada, porque aquí ustedes van a ver lo que hace Chalny. Chalny es un físico que pone láminas de cobre y debajo pone ciertas frecuencias sonoras. ¿Y qué sucede? Genera la acústica de Chalny, y vamos a ver cómo, dependiendo de la onda sonora, las figuras geométricas que se van a realizar. Y lo increíble es que esto sucede con agua o con fuego. También vamos a tener figuras o hertz que puedan apagar el fuego, o vamos a tener momentos que nos van a llevar pues a decir, oye, bueno, ¿y esto qué onda, no? Porque ahí está, o sea, la geometría va a estar implícita en todo, e incluso lo vamos a ver en un canal, ¿no? Claro, oye, y en la naturaleza como tal, así, ahorita que estás diciendo esta parte de los panales, hay unos lugares como los prismas basálticos, ¿no? Que son hexágonos o pentágonos, no me acuerdo. Eso en la naturaleza, ¿cómo se podría explicar? O sea... Es que nosotros vamos a ver todo esto. Miren, desde los sismos, ¿qué es lo que nos avisa que está temblando? Un péndulo. Si yo dejo el péndulo moverse solito, ya me hizo una figura sagrada, ya me hizo una geometría sagrada. Si yo pongo ahorita un péndulo y ahí lo dejo, me va a hacer ese dibujo. En un temblor, esto pasa. Ese péndulo, un péndulo meditativo, bueno, pues ahí lo dejaron y esto pasó. Okay. O sea, hay una geometría aún en el caos. Y aquí lo vamos a ver, bueno, estos son los mensajes de nuestros hermanos mayores, los marcianitos, pero lo vamos a ver también con la ley de Fibonacci, ¿no? Que va a estar absolutamente en todo. Entonces, mira, la áurea está en un movimiento, está en un escorpión, en tu mano, en un cuerno, en las alas del pavo real, en la oreja, en los ojos del chita, en el caracol, en la flor, a la hora de que se hace un huracán, ¿no? En una galaxia, ahí la vamos a tener, en un embrión, ¿no? Y esta misma proporción se va a guardar en el cuerpo humano. De manera que todo realmente se dirige hacia allá, ¿no? Y lo increíble, que aquí se los tengo, ¿no? Estos sólidos platónicos, y efectivamente, ¿no? Miren, aquí traigo mi colección de piedras, ¿no? Ahí tenemos pedro, cubo, ¿no? Bueno, pues vean lo increíble, porque cuando ustedes ven una drusa, efectivamente las formaciones primarias son triangulares, ¿no?
acá se ve un triángulo perfecto como panza. O sea, está apenas formándose. Pero después vamos a tener estructuras como este, que es un prisma, y bueno, está pulido. Nada más eso es lo que tiene, está pulido, pero así se encuentra en la naturaleza. Entonces, parece como un pequeño obelisco, fíjate. Exacto, pero fíjense, todas las figuras que van a ser los cuarzos son hexágonos. Y cuando yo hago esto, este es un cuarzo especial, se llama John Dew, y en este caso es un cuarzo que sus caras siempre van a ser 7. O sea, si yo cuento, este va a tener 7, es un heptágono aquí, y de este lado 3. Y luego 7, y luego 3. Luego 7 y luego 3. Y entonces me hace esta figura. ¿Sí se ve? Es como una florecita, es una flor de la vida. Sí. Sí se ve. Entonces, obviamente, para mí los cuarzos siguen como evolucionando, porque ustedes pueden tener un cuarzo cuya cara sea un pentágono, o cuya cara sea un hexágono, o incluso sea una figura irregular de 4 lados. Y entonces va mutando. Pero esto es una pirita. Sí, No sí las he visto. Así crece. La pirita va a crecer cúbica. Ok. Y el flúor en octaedro. Esta es su figura, esta es la figura normal. No crean que está pulido, tallado. No, así crece. Es un octaedro. Y en otro tipo de cuarzos, bueno, esta es otra pirita, esta se llama pirita sol. Esta está incompleta, pero la pirita sol hace un círculo perfecto. Ajá. Aquí me falta la otra mitad, no he encontrado una así, ¿no? Pero bueno, aquí está esta y está haciendo, vean, pues es la unidad, ¿no? Y es a nivel micro y macro, ¿no? Porque también lo encontramos en el universo, en el espacio exterior. En todo, en las galaxias que les enseñaba, son formaciones de galaxias. Y hay que saber cómo también se están formando, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es un jaspe. Y ahí está la mandorla. Sí, totalmente. Otro jaspe. Ahí está el ojo de Dios, ¿no? El ojo, ándale, era lo que te iba a decir. O sea, fíjense cómo en la naturaleza, en todo, está la geometría. Wow, pues la verdad es que es bien interesante, ¿no? Que pues volteas para todos lados y si tú que sabes más de esto, pues obviamente te das cuenta en muchos lugares, ¿no? O sea, que viene así, pues la naturaleza es sabia. Nosotros le damos en la torre, ¿no? Oye, Silvia, platícanos de los mensajes que decías hace rato de nuestros hermanos mayores. ¿Qué significan? Porque eso es... Anda por ahí un señor que le cae muy bien a Edgardo Morones, que siempre sale a ya decir... Suéltalo, pues, Charlie, por Dios. Aparecen y están y son ahí algunas figuras. Y ahora es tendencia, ¿no? Ahí están las figuras, las analiza de pe a pa, pero nunca nos dice cuáles son los mensajes. Entonces... A mí sí me gustaría saber qué significan todas esas cosas, que son muy bonitas, la verdad. Volvemos a lo mismo, son muy simétricas, están muy bien hechecitas, pero ¿qué nos quieren decir? Para mí es, decirnos o darnos a entender muchas cosas, ¿no? Primero, que efectivamente no vamos a estar como tal solos, que hemos estado compartiendo esto desde hace mucho tiempo y que al final tenemos que reencontrar nuestra verdadera esencia. Y esa solamente la vamos a encontrar a través de la geometría. Los mensajes que muchas veces se mandan son en composiciones binarias y en figuras geométricas, ¿no? Como esta. Pero pues si a mí me lo preguntan, pues yo me voy al simbolismo. Y aquí, por ejemplo, me estaría hablando justo de la unidad, ¿no? De lo masculino y lo femenino, de permitir que el ojo divino entre, de darnos cuenta que somos uno con el todo, ¿no? Y dependiendo evidentemente el crop circle, bueno, pues obviamente el simbolismo o el significado, ¿no? Claro. Y aquí, por ejemplo, en esta estrella, ¿no? De 5 puntos, pues yo podría decir que aquí nos está diciendo cómo es arriba, es abajo. Fíjense cómo cada vez que se traza un pentagrama, dentro queda un hexágono invertido. Y entonces nos habla del equilibrio perfecto que tenemos que aprender a guardar. Pero pues también es nuestra propia esencia, nuestros 5 sentidos,
y hacia dónde los estamos utilizando. Entonces, dependiendo del crop circle, pues el simbolismo y evidentemente pues lo que nos quiera dar a conocer, porque seguro si meditamos en la figura, pues tendremos todavía más información, ¿no? Aquí vemos una flor de la vida, ¿no? Pero al mismo tiempo también estamos viendo la estructura de la cábala, las 3 columnas cabalísticas. Aquí pues estamos viendo pues una escalera que no acaba, ¿no? Bueno, pues ahí va a haber ya diferentes interpretaciones dependiendo, ¿no? Pero pues sí, o sea, para mí todo esto es simbólico y es así como lo tenemos que ir generando. Porque piénsenlo bien, o sea, si nosotros no tuviésemos la escritura como hoy en día la tenemos, ¿de qué forma darías a conocer algo? A través de un símbolo, a través de una figura que te hable directamente al inconsciente. Fíjate qué interesante, compañeros, Silvia, esa que está justo ahí en medio, es bien interesante porque yo primero dije, pues mira, ahí hay unos Pac-Mans, ¿no? Pero en realidad, ahí no hay, ahí la figura está expresada en ausencia. Hay un triángulo ahí en ausencia. O en negativo, o sea, en negativo me refiero como una foto, ¿no? Exactamente. O sea, no que sea malo, sino negativo. La cuestión gestáltica ahí, ¿no? Exacto. Ajá. Y bueno, no dudo que algunos de los que aquí están igual y sí son hechos por la mano del hombre, ¿no? Sí, algunos también. Yo bajé, pero pues sí también es interesante, ¿no? Porque pues hay evidencia o a veces figuras que dicen, es que esto se hizo cuando estaba cayendo una tormenta y estaba lloviendo y estaba pasando y cuando se acabó la tormenta ahí estaba, ¿no? Entonces, bueno. Ajá. Sí, bueno, igual que como aparece, ¿no? También de repente la cara de la Virgen María o de Jesús en, no sé, en un árbol, en un hollín, en una chimenea, no sé, hay cada quien, ¿no? Yo creo que es una cuestión también muy personal de creencias. Sí. Y de interpretaciones, ¿no? Y así como dice Charlie de estos seres que han puesto algunos mensajes, no sé si has tenido la oportunidad de ver algunas imágenes que mandan ¿qué serán? Las misiones a Marte, en este caso. No sé si has tenido alguna oportunidad. Hay a veces algunas formas geométricas bastante extrañas y que pues ya los de las conspiraciones dicen pues que fue un planeta habitado, que algo pasó con el agua, que hay inclusive agua subterránea, pero hay muchas formas que parecen como canicas, que también eso es complicado en alguna parte del universo, ¿no? Porque pues una canica no es como cualquier cosa, ¿no? Exactamente. Y aquí también se encontraron muchas, ¿no? Y que de pronto dicen, bueno, ¿de dónde vienen o qué cultura les hizo? Sí. Sí. No. O los famosos cráneos también tallados, ¿no? Que son de una sola pieza, perfectos. Sí. Pero yo también te quería preguntar, Silvia, por ejemplo, de la figura, yo he escuchado mucho y he visto algunas cosas, la figura toroidal, que dicen que está también en muchas partes, porque aquí ahorita hemos visto triángulos, círculos, intersecciones, pero la toroidal ya me parece como que un poco diferente, un poco más compleja y además se relaciona también mucho con Tesla por su bobina. Sí. Pero digamos que aquí también la tienes, ¿no? Esta es una figura toroidal, esta es una figura toroidal, esto es una figura toroidal, porque lo toroidal lo que nos dice es la energía que sale y que entra. Ajá, exacto. Que sale y entra, y entonces es un flujo continuo de energía, ¿no? ¿Y es muy importante esa figura? Sí, porque de alguna u otra manera lo que nos está indicando es que siempre va a haber un intercambio de energía, ¿no? Hay una pequeña frase en los Upanishads, que son los libros más sagrados así de los Vedas o de la cultura hindú, que dice que Dios nos necesita más a nosotros que nosotros a Él, porque nosotros somos la forma en la que Él se puede comunicar y puede hacer las cosas. ¿Qué implica esto? Que si yo estoy en una figura toroidal donde puedo verdaderamente encontrar esta divinidad que es mía, o sea, no es nada afuera, sino es la divinidad que tengo que encontrar dentro de mí, entonces en ese momento puedo expresar hacia afuera
una cara de bondad, de amor, de luz, de paz, de bienestar. Y cuando adentre hacia mí aquello que no vaya con esa misma armonía, puedo transmutarlo y puedo transformarlo para que vuelva a salir de la misma manera. Entonces, ¿qué implica esto? Pues que somos instrumentos de la divinidad y que nosotros estamos creando la realidad que tenemos, ¿no? Yo siempre les digo luego a mis alumnos, ¿quieren ver su realidad? Volteen a ver su habitación, volteen a ver su casa. Vean cómo está lo que ustedes han creado, esa es su realidad. Y eso lo hicieron ustedes solos. Entonces son creadores de lo que está sucediendo a su alrededor. Sí, claro. Oye, Silvia, ya para ir cerrando este episodio, ya vimos que, por ejemplo, la geometría sagrada se relaciona mucho con otras disciplinas. Una de ellas que también a mí me parece interesantísima es la simbología, pero son dos cosas diferentes, ¿no? Simbología y geometría sagrada. Sí, lo que pasa es, digamos que una de las formas de entender la geometría sagrada es a través de la simbología que guardan las figuras, ¿no? Pero la simbología en sí, pues abarca muchísimas otras cosas, ¿no? Puede llegar a abarcar, pues, culturas, ¿no? Una cruz, todo lo que implica. Y una cruz va a ser diferente para el mesoamericano o para quien vive aquí de la cultura de origen que para el católico. Ajá. Claro. Hay pequeñas diferencias, pero sin embargo el simbolismo va a ser otro. O que para el egipcio, ¿no? En el antiguo Egipto. Sin embargo, aún pese a que estemos hablando de la cruz de Ankh en Egipto, de la cruz cristiana o de la cruz igual, ¿no? Aquí en América, las 4 siempre van a referir a los 4 elementos, ¿no? O sea, van a tener un simbolismo único. Cada una forma de contemplarlo distinta. Ok. Pero entonces sí, diríamos que, por ejemplo, sería otro tema y otra cuestión hablar de simbología, ¿no? Aunque están relacionadas. Sí, claro que sí, porque pues obviamente ahí ya depende de muchas cosas, ¿no? Y desde la simbología de qué estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, de los amuletos o la simbología que existe dentro de una religión, ¿no? Y además la simbología, creo, no sé, a lo mejor corrígeme si estoy equivocado, está más ligada al hombre, ¿no? No es más de nosotros, de la humanidad, y la geometría sagrada más de la naturaleza y de Dios. Sí, ¿no? Aunque a mi forma de ver, pues todos somos uno, ¿no? Es tu divinidad hablando. Entonces, de alguna u otra forma, la simbología sí tiene que ver con el hombre, y más cuando depende de símbolos, ¿no? No es lo mismo el símbolo, ¿no? Que ya sé que ya me está dando hambre y ya me quiero ir a cenar, ¿no? No sé, cuando veo la E, pues bueno, evidentemente me habla de estacionarme o no. Sí. Lugar. Sí, claro. Pero pues también vamos a tener simbología tal cual sagrada, ¿no? Porque una campana para el artista puede simbolizar muchísimo, ¿no? Y puede traer el sonido de lo divino, y para otra persona pues es el camión de la basura que está pasando. Entonces, dependiendo del entorno. Entonces no solo tenemos simbología, sino además hay simbología sagrada. Sí, hay simbología. Wow, ok. ¿No? Y esa simbología sagrada pues nos habla de cada una de las religiones. Cada religión, cada filosofía va a tener su simbología, y aún así vamos a tener símbolos universales, ¿no? Que son los que caen sobre todo en este tipo de geometría. Porque aquí no importa a dónde te vayas, vas a encontrarte que la estrella de 5 puntas va a estar en todas las religiones, ¿no? O que esta figura del sol o de la unidad va a estar absolutamente también en todas, ¿no? Y ahí vamos a entender que esta geometría sí se va a utilizar en muchas religiones, y sin embargo cada religión le va a dar un simbolismo distinto. No, y además, no sé por qué a mí en lo personal me pasa, cuando hablamos de todas estas temáticas, inmediatamente yo me voy a culturas europeas, pero también existen y hay todo esto en culturas y civilizaciones mesoamericanas y prehispánicas, ¿no? Sí. No solo de México, de toda América. Sí, ¿no? Porque pues éramos la gran Anahuaca, entonces todo el continente era náhuatl.
Y en este sentido, ahí vamos a encontrarnos símbolos muy interesantes como el de la Toltecayotl, ¿no? El de la Toltequidad, que nos habla de fractales, que nos habla del yin y el yang, que nos habla de los 4 elementos, que nos habla de la transformación, o sea, otra cosa, ¿no? O sea, también en un mismo símbolo vamos a poder ver muchísimo más, ¿no? Híjole, no, a cada momento que hablas, surgen más y más preguntas, pero pues yo creo que ya vamos cerrando el capítulo, ¿no, mis queridos compañeros? ¿Tienen algo más, alguna duda? Nos podremos aquí quedar escuchando a Silvia toda la noche, o todo el día, o toda la tarde, depende a qué hora esté escuchando usted este podcast. Pero pues hay que irnos. Yo creo que es inevitable tener otra conversación con Silvia más adelante, porque sí, de veras, yo me quedé anodadado, estupefacto. Y sí quiero saber más, por supuesto, ¿no? O sea, la verdad es que es súper interesante. Además de que eres muy clara, Silvia, eso hay que decirlo, ¿no? Hay gente que de pronto habla y habla y habla y no le entiendes absolutamente nada. Tú eres muy clara en tus conceptos, en lo que dices, en cómo lo dices, y eso de verdad se agradece. Mil gracias. Sí, no, esa paciencia también para explicar este tipo de simbolismo, pues también es de aplaudirse, ¿no? Porque no cualquiera tiene esa paciencia de ver, de meditar, de hacerlo y estudiarlo, pues ha de ser también, pues no ha de ser fácil y no ha de ser para cualquiera, ¿no? O sea, también eso hay que agradecer. Y como dice Charlie, pues qué buena onda que seas lo más claro posible para gente que no sabe, como Charlie, como yo. No, pero que nos gusta, también, que nos gusta, o sea, porque también algo que sí nos apasiona, pues es ser simétricos, ¿no? O sea, siempre creo que la simetría, todo mundo, al menos yo, siempre buscas una simetría, ¿no? Siempre. Claro, y además es el concepto de belleza, ¿no? O sea, ¿cómo sabes que un rostro es bello? Pues porque es simétrico, ¿no? Y se dice... Más te atrae. Y eso y se dice que hay muy pocos seres humanos totalmente simétricos, ¿no? En el mundo. Se dice que María Félix era una de ellas. María Félix era simétrica de la cara. Y hay de esos programas o aplicaciones o lo que sea, donde ves tu cara, tu lado izquierdo 2 veces y no te pareces, o el lado derecho 2 veces y no te pareces. Y a María Félix, si la pones con los 2 juntos, era simétrica, la doña era simétrica, por eso era tan hermosa. No sé qué actor de Hollywood, también creo que era Denzel Washington. Creo que también es simétrico, pero son muy poquitos los que de verdad son simétricos, ¿no? Exacto, pero fíjense cómo inconscientemente lo asociamos de inmediato con algo bello. Ajá. Sí, porque te atrae, o sea, María Félix pues atraía, ¿no? Denzel Washington atrae, entonces es esta parte como de aquello que guarda simetría, ¡pum!, de inmediato nos llama la atención y nos hace meternos en ello, ¿no? Entonces eso es también lo que pasa con la geometría sagrada. Uh-huh. Oye, pues interesantísimo, mi querida Silvia, pero además, queridos compañeros y a toda la comunidad del misterio que nos está escuchando, si usted se quedó picado como nosotros y le gustó todo esto, Silvia da cursos y puede usted aprender esto y muchas otras cosas, ¿verdad, querida Silvia? ¿Cómo pueden encontrarte, contactarte? Platícanos. Pues mira, dentro del Facebook tenemos una página que se llama Centro de Reconexión del Alma, o CREA, y ahí se publican pues los diferentes cursos que vamos a dar. Sobre todo vamos a iniciar ahora en septiembre nuevos cursos, entre ellos Geometría Sagrada. Pues ahí está. Todos los lunes, igual por Facebook, nos pueden escuchar para hacer meditaciones a las 9 de la noche. Ahí son de diferentes temáticas, de chile, mole y pozole, ¿no? De lo que de repente haya, pero siempre meditamos. Y también, no sé si pueda dar algún número. Por favor. Sí, claro. Si te hablan en diciembre, el 31 o algo, no nos hacemos responsables. A eso iba. Si sus cursos empiezan en septiembre, creo que le alcanzamos a librar, porque este podcast espero que salga antes de que termine agosto. Entonces. Ok, perfecto. Pero sí, claro, danos tu número para que sea más fácil. Los pasos es 55 35 46 38 15. Entonces, bueno, si me dejan, lo anoto aquí. No sé a ver, perfecto. Pero ahí lo pongo.
3815 y nos pueden encontrar igual como Centro de Reconexión del Alma. Oye, para la gente que nos está viendo y escuchando de otras partes de México, porque déjame decirte que nos escuchan de otras partes. En todo el planeta nos oyen. Pues a lo mejor también, no sé, un correo que tengas por ahí o algo, porque luego por teléfono como que las claves no cuadran. Bueno, ok. Sí, claro que sí. O tu Twitter. Si tienes Twitter. No, Twitter. ya no, JC, es X. Tu cuenta de X. Perdóname. Ahí va el correo, cuenta de X. La otra no me la sé. Pero ahí El está. correo es silvia.mg@me.com. Así que para los que nos escuchan en podcast, porque esto también es un podcast va para de audio, claro. Ahí está, silvia.mg@me.com. El teléfono es 55 35 46 38 15. Y en Facebook búsquenlo como Centro de Reconexión del Alma, CREA. Exacto. No, y además, Charlie, decir que si son de otra parte, fuera de México, no hay ningún problema porque los cursos son en plataforma Zoom, entonces igualmente los pueden tomar. Claro. Aquí se puede todo, hombre. No, la facilidad que se dio a raíz de la pandemia, ¿no? Así es, algo bueno nos dejó esa cosa. Oye, Silvia, pues ahí está toda la información. Ojalá que muchos de nuestros seguidores puedan integrarse a tus cursos y hacer uso de todo este conocimiento muy interesante. Y queremos agradecerte de verdad que hayas participado con nosotros. Espero que próximamente podamos volver a platicar contigo, porque sí, como dicen mis compañeros, es bien interesante, eres muy clara y sabes mucho. Claro que sí, muchas gracias. Y que me des mi lectura de tarot gratis, por supuesto. Okay. Está bien. Bueno, pues es Silvia Martínez, psicóloga, docente y fundadora del Centro de Reconexión del Alma. ¿Nada más? Donde se imparten, nada más, donde se imparten cursos de temática psicológica y desarrollo espiritual. Muchas gracias, querida Silvia. O sea, Silvia es ahí cualquier cosa. O sea, es un poquito más ignorante que JC y que yo. Está un poquito menos preparada que nosotros. O sea, es todo eso y más, hombre. Para que vean ustedes el nivel de invitados que tenemos. No es ahí cualquier cosa, ¿eh? No tenemos aquí a Chumel Torres. No. Tenemos a Silvia Martínez. Charlie, por Dios santo. Okay. Vale. Mil gracias. Mi querido, bueno, pues vámonos, compañeros, ¿no? Ya, después de toda esta caudal y raudal de información, pues vámonos, nos veremos en otro episodio temático y no sé si habrá Notimisterio, ya lo veremos, lo evaluaremos, pero por lo pronto, pues, ni lo suben. ¿Para qué? Mi querido Charlie Pérez. Vámonos, yo no quiero Notimisterio, ni lo suben, ni nos pelan. Bueno, entonces nos veremos en el temático. Sí, ahí luego. Nos veremos en el temático. Muchísimas gracias, mi querido Charlie, mi querido JC. Gracias a ustedes. Gracias a nuestra invitada de lujo. Gracias, como Silvia. siempre. Gracias. Bueno, pues ahí está, queridos amigos del Misterio. Nos vemos la semana que entra. Esto fue Fórmula del Misterio. Yo soy Edgardo Morones. Hasta la vista. Fórmula del Misterio.